Martes, 6 de marzo del año 2001. En el área de Akuchai, en la ciudad portuaria de Muroran, ubicada en la prefectura más septentrional de Japón, Hokkaido, una joven de 16 años llamada Asami Chida salió de su casa con un destino claro, pero jamás volvió. Aquella mañana, Asami tenía libre de clases, pues su instituto estaba cerrado por los exámenes de ingreso. Vivía junto a sus padres y su hermano menor, en un apartamento que les había facilitado la empresa energética para la que trabajaba su padre. Asami era una chica aplicada, educada y seria. Sus compañeros la describían como metódica, brillante en los estudios, siempre con cuadernos en mano. Soñaba con convertirse en enfermera, quizás inspirada por la enfermedad de un familiar cercano. Hermosa, carismática y talentosa, se decía incluso que un grupo de estudiantes había formado un club de fans en torno a ella. Pero aquel martes, su vida tomó un giro extraño. Asami trabajaba en una panadería de barrio y deseaba ser transferida a la sede principal en el centro de Muroran. Para lograrlo, debía tomar un curso sobre cómo preparar café, impartido por el propio dueño de la panadería. Esa mañana llamó al local principal y acordó una cita para hablar con él. Salió de su casa y tomó un autobús hacia el centro. Estaba previsto que llegara a la panadería a la 1 de la tarde, pero algo inquietante ocurrió. Cuando el autobús pasó frente al establecimiento, Asami no bajó. Continuó su trayecto hasta varias paradas más adelante y descendió frente al centro comercial Seri Mall. Una cámara de seguridad la grabó en la sección de cosméticos, caminando sin rumbo aparente, observando productos, pero sin comprar nada. Como si estuviera esperando algo, o a alguien. Media hora después, Asami aparentemente tomó otro autobús de regreso hacia la zona de la panadería. Allí, a escasos 15 metros de una concurrida carretera, tendría lugar su desaparición definitiva. Alrededor de la 1:10 de la tarde, recibió una llamada de un conocido, presunto novio suyo. Asami le dijo que ya había llegado al centro. Su voz sonaba tranquila, incluso alegre, como si estuviera en un lugar cerrado y seguro. 4 minutos más tarde, el mismo chico volvió a llamar. Esta vez, Asami respondió nerviosa, no puedo hablar ahora, te llamo más tarde. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. 2 horas después, su teléfono ya no estaba disponible. En la panadería principal aseguraron que nunca la vieron ese día. Y en casa, al caer la noche, su familia comprendió que algo terrible había sucedido. A la 1 de la madrugada del día siguiente, los padres de Asami presentaron una denuncia por desaparición. La policía tardó en reaccionar, pero la investigación comenzó la mañana del 7 de marzo. Los agentes trazaron un perfil de la chica, 153 centímetros de altura, complexión delgada, cabello lacio y negro. Estudiante ejemplar, educada, seria, con aspiraciones claras. No encajaba en el perfil de alguien que escaparía por voluntad propia. Sin embargo, las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Fue secuestrada en plena luz del día, junto a una carretera transitada? ¿Se encontró con alguien en secreto, quizá relacionado con aquel supuesto club de fans? ¿O fue víctima de un crimen meticulosamente planeado? Lo cierto es que, desde esa tarde de marzo del 2001, Asami Chida se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. En Muroran, todavía se recuerda su nombre. Un recordatorio de que incluso los lugares más tranquilos esconden historias de horror y misterio. Y que a veces, la oscuridad no necesita de la noche para llevarse a alguien, basta con un martes cualquiera, bajo la luz del día. Un poco más de 3 meses antes de su desaparición, Asami había comenzado a trabajar medio tiempo los domingos en una sucursal de la panadería L Objet, ubicada en el centro comercial Hack, cerca de su casa. Allí se encargaba principalmente de la caja registradora, y el encargado de la sucursal la describió como una joven alegre, responsable y con una actitud impecable hacia los clientes.
A pesar de que existía una sucursal más cercana a su hogar, Asami había manifestado su deseo de trasladarse a la tienda principal, situada en el distrito de Chiribetsu-cho, en el centro de Muroran. Según se decía, había tomado esa decisión porque la panadería principal quedaba cerca de su instituto, lo que le permitiría trabajar después de clases sin dificultad. Con esta información, los investigadores empezaron a reconstruir las últimas horas de Asami basándose en los testimonios y pruebas que pudieron recopilar. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la mayoría de las declaraciones eran ambiguas y difíciles de comprobar, lo que solo aumentaba el misterio que rodeaba a este caso. El martes 6 de marzo de 2001, mientras la primavera se acercaba, el clima en Muroran se mantenía frío, con temperaturas cercanas a los 0 grados. Asami pasó la mañana en casa, ya que su escuela estaba cerrada por los exámenes de ingreso de secundaria. Se decía que había planeado visitar un salón de belleza, pero al descubrir que no había horarios disponibles, cambió de idea. En su lugar, decidió aprovechar el día para asistir al curso de café que le habían pedido como requisito para poder trasladarse de la sucursal cercana a su hogar a la tienda principal en el centro de Muroran. A las 11:30 de la mañana, Asami llamó por teléfono a la panadería principal. Atendió una empleada, a quien Asami preguntó si podía presentarse después de la 1 de la tarde. La mujer transmitió el mensaje al dueño, aunque nunca quedó claro si Asami logró hablar directamente con él ese día. Lo único cierto es que la cita parecía haberse confirmado de manera implícita. Alrededor del mediodía, Asami salió de su casa y caminó hasta una de las paradas de autobús situadas cerca del centro comercial Hack, a más de 1 kilómetro de distancia. En el camino, se detuvo en una tienda de conveniencia, donde supuestamente fue captada por una cámara de seguridad, aunque esas imágenes jamás fueron publicadas. Poco después, a las 12:25, tomó el autobús número 55 de la compañía Doñan, que la llevaría hasta la terminal Higashimachi, justo frente a su instituto y a pocos metros de la panadería principal. Una de sus amigas declaró que la vio en ese autobús y que incluso le hizo un gesto con la mano desde el asiento trasero. Al cabo de media hora, cerca de la 1 de la tarde, el autobús llegó al centro de Muroran. La parada Higashi-dori se encontraba a escasos 15 metros de la panadería, pero, inexplicablemente, Asami no bajó. La joven permaneció en el autobús hasta 3 estaciones después, cuando descendió en la parada Higashimachi 2 Chome, justo frente al centro comercial Sati, conocido hoy como AEON. A partir de ese momento, las cámaras de seguridad registraron a Asami durante más de 20 minutos vagando por la sección de cosméticos del centro comercial. No compraba nada, no parecía esperar a nadie. Simplemente caminaba, observando los estantes, como si estuviera matando el tiempo. La calidad del video no era buena, pero su ropa y su complexión coincidían con la descripción. Era, sin lugar a dudas, ella. ¿Por qué no fue directamente a la panadería, tal como había dicho en su llamada de la mañana? Nadie lo sabe. Algunos sugieren que hubo una confusión con la hora de la cita, otros creen que la joven había quedado en encontrarse con alguien más, y hay quienes piensan que simplemente decidió entretenerse antes de ir. Sin embargo, quienes la conocían aseguraban que Asami era metódica, puntual y muy responsable. No había razón para creer que se retrasara de manera tan extraña. Ese desvío en su ruta marcaría el inicio de un misterio que hasta hoy permanece sin resolver. Asami tenía el cabello lacio y negro, medía 153 centímetros y aquel día vestía unos pantalones vaqueros azul marino, una chaqueta beige, una bufanda de cuadros Burberry y unos zapatos de cuero verde. En lugar del uniforme escolar, llevaba también un bolso beige colgado de su hombro derecho. Aunque no se ve claramente en las grabaciones, se informó que también portaba varios anillos de plata. La última imagen registrada en las cámaras de seguridad muestra a Asami a la 1:26:52. Después de pasar unos 22 minutos recorriendo el centro comercial, salió del lugar. En aquella época casi no había cámaras instaladas en la ciudad, por lo que esas imágenes son consideradas como la última prueba visual de su
Existencia antes de desaparecer. Alrededor de la 1:30 de la tarde, dos compañeros de escuela afirmaron haberla visto desde el otro lado de la calle. Según el subdirector de la preparatoria Muroran Sakae, Asami incluso les habría gritado, ¿a dónde van? Ese fue probablemente el último avistamiento confirmado de la joven. Un minuto más tarde, a la 1:31, se cree que abordó un autobús de la línea Chomachi-Koudai Junkan desde la parada Higashimachi 2, Chome, situada junto al centro comercial Sati. En ese autobús viajaban 24 personas, y aunque nadie la identificó con certeza, la policía presume que uno de los pasajeros con pase escolar era Asami. A la 1:41 de la tarde, el autobús llegó a la parada Higashidori, ubicada a apenas 15 metros de la panadería principal. Allí descendieron 12 pasajeros, 8 de ellos pudieron ser identificados más tarde, 3 nunca fueron reconocidos, y la última persona se cree que fue Asami. Sin embargo, ninguno de los testigos recordaba algo concreto sobre ella. Un minuto después, a la 1:42 de la tarde, Asami recibió una llamada en su teléfono PHS. La mayoría de las fuentes señalan que la persona que llamó era un conocido cercano o un supuesto novio, del cual pocos estaban enterados. Cuando contestó, Asami habría dicho, ya he llegado abajo. Esta frase, aunque ambigua, fue interpretada por los habitantes de Muroran como una forma de referirse al centro plano de la ciudad, en contraste con Akuchodai, su barrio de origen, ubicado en la zona montañosa. El testimonio afirmaba que su voz sonaba tranquila y sin señales de estrés, y que probablemente se encontraba en la calle, ya que se oían ruidos de ambiente en segundo plano. 4 minutos después, a la 1:46, la misma persona volvió a llamarla. Asami respondió con calma, diciendo, ahora no puedo hablar, te llamaré luego, y colgó. El testigo señaló que, en comparación con la llamada anterior, en esta ocasión la voz de Asami sonaba como si estuviera en un lugar cerrado y silencioso. Ambas llamadas fueron registradas por la misma antena PHS, lo que confirmó que Asami seguía en la zona cercana a la panadería. A las 4 de la tarde, la misma persona intentó contactarla nuevamente, pero el teléfono ya no estaba disponible, como si hubiese sido apagado o desconectado. Esa fue la última vez que alguien intentó hablar con Asami. Pasada la medianoche, a la 1 de la mañana del 7 de marzo, los padres de la joven denunciaron oficialmente su desaparición ante la policía. El hecho de que su hija no hubiera regresado a casa ni se hubiera comunicado resultaba completamente inusual y alarmante. A la mañana siguiente, la investigación comenzó de manera formal. No obstante, las autoridades se enfrentaron desde el principio a una dificultad: no había rastros, ni pertenencias, ni huellas dactilares que permitieran establecer un punto exacto de desaparición. Los pocos indicios con los que contaban se limitaban a testimonios, muchas veces contradictorios, de quienes la habían visto o hablado con ella en esas últimas horas. Así fue como el caso de Asami Chida empezó a convertirse en uno de los misterios más inquietantes de la ciudad de Muroran. Una desaparición en pleno día, junto a una calle transitada, sin dejar rastro alguno. La desaparición de Asami fue denunciada oficialmente el 7 de marzo, pero la investigación no se hizo pública hasta el 17 de marzo, es decir, 11 días después. Desde entonces comenzaron a surgir teorías sobre lo que pudo haber sucedido, quién estuvo implicado y por qué. Teoría número 1, la implicación del dueño de la panadería o de sus empleados. Desde el inicio de la investigación, la policía sospechó del propietario de la panadería, ya que él era la persona con la que Asami tenía la cita programada justo en el momento en que desapareció. Aunque su nombre aparece en algunas fuentes, nunca fue publicado oficialmente junto a una fotografía, por lo que se mantiene en el anonimato. En aquel entonces tenía poco más de 30 años y era hijo de un respetado dentista local. Según los registros, la panadería L. Objet fue fundada a comienzos de los años 80 y él asumió la dirección en 1989, cuando apenas tenía 23 años. En 1996 trasladó la sede principal al primer piso del llamado Founders Building, un edificio de varias plantas situado en una calle muy transitada.
En la madrugada del 7 de marzo, pocas horas después de la denuncia de desaparición, la policía acudió a la casa del dueño, ubicada a unos 800 metros del edificio. Durante 3 días fue interrogado de manera voluntaria, aunque nunca llegó a ser detenido. En su primera declaración afirmó: esperé a Asami en la tienda, pero nunca llegó. A la 1:30 cerré y regresé a casa, donde estuve hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, al día siguiente cambió su versión, dijo que al volver a casa se había sentido mal y que permaneció todo el tiempo durmiendo bajo el kotatsu, mesa japonesa con calefacción. La empleada de la panadería confirmó que efectivamente el dueño salió del local después de la 1 de la tarde. No obstante, entre ese momento y las 3 de la tarde, cuando asegura haber regresado a casa, quedó 1 hora y media completamente sin justificar. En una entrevista televisiva concedida años más tarde, el hombre declaró que no recordaba qué había hecho en ese intervalo, mencionando vagamente que pudo haber estado haciendo diligencias o incluso buscando a Asami. Muchos consideran poco creíble esa explicación, ya que si realmente estaba preocupado, lo más lógico hubiera sido llamarla, cosa que nunca hizo. La madre del dueño respaldó su coartada, afirmando que estuvo en casa enfermo por la tarde. Sin embargo, la policía dudó de la fiabilidad de su testimonio, pues era posible que estuviera intentando proteger a su hijo. Durante esos días, la policía confiscó el coche del sospechoso y registró tanto su vivienda como la panadería, pero no encontró ninguna evidencia material que lo vinculara directamente con la desaparición de Asami. Aún así, los agentes lo vigilaron las 24 horas. Testigos afirmaron que lo vieron aparecer repetidamente por la entrada trasera del local, en actitud nerviosa, cada media hora, aunque aquello no aportó ninguna pista decisiva. La gran pregunta seguía en el aire: si realmente fue culpable, ¿cómo habría logrado llevarse a Asami en plena luz del día, en una zona tan concurrida? Para analizar esta posibilidad hay que entender mejor el Founders Building. En 2001, la parada de autobús Higasidori estaba a apenas 10 o 20 metros de la panadería, es decir, a menos de 1 minuto a pie. El edificio tenía 3 plantas y 8 unidades en total. En la planta baja se encontraban el Objet y otra tienda llamada Ramutei. En los pisos superiores había oficinas de seguros y apartamentos, algunos habitados y otros vacíos. El hecho de que en la segunda llamada telefónica, a la 1:46 de la tarde, la voz de Asami sonara como si estuviera en un lugar cerrado hizo pensar a los investigadores que podría haber entrado en ese edificio. Existen varias entradas posibles, las de los 2 negocios en la fachada principal, directamente visibles desde la parada del autobús, y un acceso lateral. Si realmente llegó a atravesar esas puertas, resulta muy probable que pasara justo frente a la panadería en la que se suponía que tenía la cita. En el lado derecho del edificio, junto a una calle secundaria de 2 carriles, existía otra entrada. Esta daba acceso a los 6 departamentos de los pisos superiores, aunque nunca se aclaró si dichos pasillos internos se comunicaban con las tiendas de la planta baja. Por detrás, se encontraba además la puerta trasera de la panadería, accesible solo atravesando el aparcamiento del Founders Building. En total podían observarse 3 accesos principales desde la vía pública, pero un investigador aficionado japonés que grabó un recorrido en video descubrió una 4ª entrada aún más discreta, una puerta lateral escondida en el aparcamiento que permitía entrar directamente a las escaleras interiores sin ser visto. Esa entrada oculta habría hecho posible trasladar a una persona sin llamar la atención de transeúntes ni clientes. Es plausible que el dueño condujera a Asami hacia una de las habitaciones vacías utilizando precisamente esa puerta. Si bien la empleada estaba presente en la tienda a la hora de la desaparición, y por ello resulta improbable que Asami hubiese entrado en la panadería en sí, nada descartaba que hubiera sido conducida a otra parte del edificio. La comparación de los testimonios y las cronologías ofrecía 3 observaciones clave: según su propia declaración y la de la empleada, el dueño estuvo en la panadería hacia la 1 de la tarde, justo cuando Asami pasaba frente al local camino al centro comercial Sati. El dueño abandonó la tienda alrededor de la 1:30 de la tarde.
En ese mismo intervalo, Asami ya se encontraba regresando desde el centro comercial hacia la panadería. Es decir, él pudo haberla visto llegar desde las ventanas de los apartamentos vacíos, que daban vista directa a la parada de autobús. No pudo justificar claramente que hizo entre la 1:30 y las 3 de la tarde, un lapso crítico, y su coartada posterior también resultaba dudosa. Si Asami fue retenida en alguno de esos cuartos desocupados, el dueño habría tenido la oportunidad de trasladarla más tarde usando esa entrada lateral oculta, sin ser detectado. El motivo también alimentaba las sospechas. El dueño era conocido como un hombre excéntrico con mala reputación entre las jóvenes. Un artículo de la revista Weekly Cinch del 12 de abril de 2001 recogía el testimonio de una ex empleada. Tuvo una aventura con una trabajadora casada de 30 años, y añadía, solitaba a chicas jóvenes a cenar con frecuencia. Le gustaban los ojos grandes, el cabello largo y la complexión delgada. Asami coincidía con ese tipo. Exalumnos del instituto de Asami comentaban en foros y redes que, apenas ocurrido el caso, el rumor general era que el panadero había sido el responsable. Algunos lo describían abiertamente como un tipo siniestro. Otra pieza inquietante era el supuesto curso de café que, según se decía, Asami debía realizar para pasar a la sucursal principal. Varias empleadas declararon después que jamás habían oído hablar de tal requisito, lo que dio lugar a la hipótesis de que fue un pretexto inventado por el dueño para atraerla al edificio. Sin embargo, surgía una duda lógica: ¿por qué arriesgarse a dejar tantas huellas de contacto con ella si sabía que, en caso de desaparecer, la policía lo señalaría inmediatamente como principal sospechoso? El gerente de la sucursal de Acuchodai, donde Asami había trabajado antes, nunca fue vinculado con la investigación. La empleada que atendió la llamada de Asami tampoco tuvo más contacto con ella después de las 11:30 de la mañana. Al cabo de un año, la panadería sufrió un colapso financiero por la mala reputación del dueño. El local cerró y su vivienda fue subastada por deudas. En 2003 la casa fue demolida para dar paso a un aparcamiento. Llamó la atención que, justo tras la demolición, la policía acudiera con maquinaria pesada a remover los cimientos, como si buscaran restos de Asami. Nada fue hallado. En 2011, un exagente policial que trabajaba en una agencia privada de detectives en Sapporo escribió en un blog que había obtenido información no oficial sobre el caso. Según él, los 2 departamentos vacíos del Founders Building no fueron revisados en los primeros días y podrían haber sido utilizados para retener a la joven. Aún más perturbador, afirmaba que en una de esas habitaciones se encontró un paquete con videos pornográficos en los que aparecían chicas de instituto aparentemente privadas de libertad. Con el tiempo, aquella entrada de blog desapareció, y la información que contenía fue puesta en duda por varias fuentes. Resultaba poco creíble que la policía no hubiese registrado desde un inicio los 2 apartamentos vacíos. En julio de 2010, el dueño reabrió un local con el mismo nombre que la panadería, aunque esta vez era un restaurante de curry situado a unos 3 kilómetros al norte del Founders Building. El sitio también ofrecía sesiones de música en vivo. Algunos clientes parecían disfrutar del ambiente, pero muchos en línea jamás olvidaron que él había sido el principal sospechoso en la desaparición de Asami. Una reseña rezaba: el dueño es el posible culpable del caso de la estudiante desaparecida de Muroran, pero no pudo ser arrestado por falta de pruebas. Las mujeres no deberían trabajar en este lugar tan indignante. La cuenta oficial de Twitter/X del restaurante publicó más de 5.000 mensajes, ninguno relacionado con Asami. Respuestas como ¿dónde está Asami Chida ahora?, eran ignoradas. La entrevista concedida a TV Asahi en 2011 sigue siendo la última vez que el dueño habló públicamente del caso. En enero de 2023 apareció el último mensaje en la cuenta del restaurante: aviso de cierre. Gracias por su continuo apoyo. El café estudio de tostado casero L Objet cerrará el 10 de febrero. No se sabe con certeza la causa del cierre. En años previos, algunos posts mencionaban que el dueño había sido sometido a una cirugía de corazón,
lo que quizás influyó en la decisión final. Un internauta afirmó haber hallado un blog supuestamente escrito por la esposa del panadero, una mujer de edad similar a Asami, con la que habría contraído matrimonio en 2007. En una de las entradas titulada Algo, ella escribió: "Siento que hay muchas cosas que mi marido no me cuenta. Hoy vino una persona aterradora. Cuando le pregunté si todo estaba bien, respondió que no lo sabía. ¿En qué te estás metiendo? Estoy preocupada y asustada si no me dices lo que ocurre". No se pudo confirmar ni que el blog perteneciera realmente a su esposa ni siquiera si el dueño llegó a casarse. Tras años de investigación centrados en él, no se obtuvo jamás ninguna prueba concreta que lo vinculara directamente con la desaparición de Asami. Cuando se le preguntó si creía que la joven seguía viva, respondió de manera evasiva. Teoría número 2. El acosador. Otra hipótesis apunta hacia un posible acosador. En la entrevista de 2011, el propio panadero mencionó que Asami había comentado sobre un hombre que la molestaba cerca de su casa en Akuchai. La chica habría recibido llamadas y mensajes molestos incluso mientras trabajaba, lo que la llevó a cambiar sus turnos a horarios más tempranos. Algunos creen que ese fue el verdadero motivo por el cual solicitó trasladarse de la sucursal de Akuchai a la panadería principal. Amigos y conocidos de Asami también hablaron del acoso. Ella misma habría dicho: "Me hacen muchas llamadas de broma, así que trato de no contestar a números que no conozco". Sin embargo, otros sospechan que el panadero inventó esos incidentes. En 2000, poco antes de la desaparición, había entrado en vigor la Ley de Control del Acoso, tras el famoso caso de Shiori-in, asesinada en 1999 tras meses de persecución. Para algunos, el dueño utilizó ese contexto legal para reforzar la narrativa de que Asami estaba siendo acosada. El gerente de la sucursal de Akuchai declaró que sabía de llamadas molestas, pero nunca escuchó nada sobre un acosador físico. Dada su cercanía laboral con Asami, resulta extraño que supiera menos que el dueño, quien apenas visitaba el local. Tampoco hay constancia de que Asami presentara denuncias a la policía. Algunas fuentes mencionaron incluso un club de fans formado por alumnos de varias escuelas, aunque no existen pruebas de su existencia. Si ese club existió, no se descarta que uno de sus miembros hubiera traspasado la línea de la simple admiración. Otra pieza del rompecabezas gira en torno al supuesto novio que habló con Asami por teléfono poco antes de su desaparición. Hasta hoy no hay consenso: ¿era realmente su pareja, un amigo, una amiga, o acaso un impostor? Muchos de sus allegados ni siquiera sabían que tuviera novio. Algunos creen que aquel hombre se hacía pasar por su pareja, cuando en realidad era un acosador. Incluso en foros como 5chan circularon comentarios de supuestos excompañeros afirmando que si tenía novio en otro curso, hoy convertido en funcionario en Hokkaido. Pero al ser anónimos, su credibilidad es dudosa. Lo único confirmado son las llamadas registradas por la antena PHS. Según el testimonio, en la segunda llamada parecía estar en un lugar cerrado, sin ruidos de fondo, lo que alimenta la sospecha de que ya hubiese entrado en un edificio o en un vehículo. Lo extraño es que ese supuesto novio la llamara 2 veces en pocos minutos, pero luego no volviera a insistir hasta 2 horas después, a las 4 de la tarde, cuando ya no pudo comunicarse con ella. Para algunos, esa pasividad resulta sospechosa. En agosto de 2018, un usuario de 5chan publicó un mensaje aún más inquietante: aseguraba que un cuerpo estaba enterrado cerca de una fuente de agua al sur de Mizumoto, probablemente al norte de Muroran. Detallaba que el sitio se hallaba detrás de un lugar donde crecían 2 grandes árboles juntos, y que el cadáver había sido trasladado en un coche envuelto en telas. El usuario de 5chan mencionó que el cuerpo pertenecía a una estudiante de secundaria y más tarde lo vinculó con la desaparición de Asami Chida, después de ver un reportaje en televisión sobre su caso. Afirmó que el cadáver estaba enterrado en un hoyo de apenas 50 centímetros de profundidad. Los usuarios del foro no sabían qué pensar, algunos lo consideraron una simple broma macabra, mientras que otros aseguraron haber notificado a la policía.
No se sabe si las autoridades tomaron alguna medida, aunque corrió el rumor de que el autor del mensaje aún vive en Muroran y estaría bajo vigilancia en relación con el caso. Tras la publicación, hubo personas que intentaron buscar el cuerpo en la zona descrita. En otra discusión del foro, alguien relató lo siguiente: si conduces desde la estación de Wasibetsu hacia el Instituto Tecnológico de Muroran y pasas por debajo de la autopista hasta el final de la carretera, llegarás a la fuente de agua. Cuando intenté sacar una foto, me acerqué demasiado a la valla y escuché una voz: este es un terreno administrado por Japan Steel Works Muroran. Por favor, abandone el área de inmediato o llamaremos a la policía. La voz provenía de un altavoz y no pude tomar bien la foto. Solo logré una desde la carretera, y desde la puerta se puede subir hacia el monte Wasibetsu. El área estaba cercada y vigilada, por lo que nadie pudo comprobar si realmente había un cuerpo enterrado allí. Hasta el día de hoy, la policía nunca ha confirmado ni desmentido públicamente la existencia de restos humanos en ese lugar ni si pertenecían a Asami. Teoría número 3. Secuestro. En los debates en línea se mencionan dos posibilidades de secuestro que no implican ni al dueño de la panadería ni a un acosador. La primera hipótesis apunta a Corea del Norte. Según un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón de 2012, decenas de ciudadanos japoneses desaparecieron en circunstancias extrañas en los años 70 y 80. Con base en investigaciones japonesas y en testimonios de desertores norcoreanos, se sospecha fuertemente que varios de estos casos fueron secuestros perpetrados por el propio régimen de Pyongyang. Aunque durante años negaron su implicación, el 17 de septiembre de 2002, en la primera cumbre Japón-RPDC, Corea del Norte reconoció haber secuestrado a 13 ciudadanos japoneses. Según afirmaron, 8 de ellos ya habían fallecido. El informe oficial de 2012 del Ministerio Japonés de Exteriores reconoce a 17 personas secuestradas por Corea del Norte, e incluso menciona a 2 que fueron llevadas desde Europa. La Asociación Nacional para el Rescate de Japoneses Raptados por Corea del Norte sostiene que el número real podría superar los 100 casos. Uno de los más famosos fue el de Megumi Yokota, de 13 años, raptada en 1977 mientras volvía a casa desde la escuela. Agentes norcoreanos la arrastraron hasta un barco tras haber sido testigo accidental de sus actividades. En el caso de Asami, hubo rumores de que alguien la vio en la playa de Itanki al día siguiente de su desaparición, aunque en 2003 varios vecinos entrevistados afirmaron no haber oído jamás nada al respecto. En un programa televisivo, un investigador también confirmó que no existían pruebas de que alguna mujer japonesa hubiera subido a un barco extranjero en esas fechas. Otros foros especularon con los 3 pasajeros no identificados que bajaron del autobús en la misma parada que Asami. Algunos pensaban que podían ser norcoreanos. También circularon viejas teorías sobre secuestros rusos, aunque estos casos solían afectar a hombres en barcos pesqueros, por lo que resultaba poco probable que tuviera relación con Asami. La segunda posibilidad es que Asami fuera raptada por un desconocido. A pesar de que la panadería y la parada de autobús estaban en plena calle principal y de día, en la zona se realizaban obras pesadas con camiones de tamaño medio transitando continuamente. Esto habría facilitado llevarse a alguien sin levantar sospechas. Sin embargo, no hay constancia de un camión específico en el momento exacto de la desaparición, lo que hace que la hipótesis pierda fuerza. De todas formas, un secuestro cometido por alguien en quien Asami confiaba parece más plausible que un rapto improvisado en un lugar tan concurrido. Algunos rumores llegaron a relacionar su caso con el testimonio de una persona que supuestamente la vio conversando con un hombre dentro de un coche negro frente a su propio instituto, Muroran Sakae High School. No se sabe nada más del vehículo, ni tampoco si coincidía con el coche que conducía el dueño de la panadería en esa época. Otros rumores sostenían que el supuesto novio de Asami en realidad era mayor de 18 años y tenía coche, aunque esto nunca se confirmó. Teoría número 4. Fuga voluntaria. La última gran hipótesis sostiene que Asami desapareció por voluntad propia.
En Japón existe el término hatsu, que significa literalmente evaporación, y se utiliza para describir a quienes deciden borrar toda huella de su vida anterior y empezar de cero en otro lugar. Teoría número 4. Fuga voluntaria, hatsu. En los años 60, quienes desaparecían voluntariamente de sus vidas solían ser personas que intentaban escapar de un matrimonio. Pero con el paso de las décadas, el perfil cambió. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón vivió un enorme crecimiento económico que alcanzó su punto máximo en los años 80. Sin embargo, alrededor de 1990 la burbuja inmobiliaria y bursátil estalló, dando inicio a un periodo de estancamiento conocido como la década perdida. Durante esos años, miles de trabajadores perdieron sus empleos y quedaron endeudados, lo que llevó a muchos a optar por evaporarse y empezar de nuevo en otro lugar. En 2001, el mismo año en que desapareció Asami, la Agencia Nacional de Policía registró más de 100.000 denuncias de personas desaparecidas, aunque se cree que la cifra real era mucho mayor. En tiempos recientes, surgieron empresas llamadas Yonige-ya, literalmente tiendas de fuga nocturna, dedicadas a ayudar a quienes deseaban abandonar sus vidas y huir sin dejar rastro. Con todo esto en mente, el caso de Asami no parece encajar con los patrones clásicos de los hatsu. Aunque en 2001 un 25% de las desapariciones correspondía a menores de edad, la vida de Asami no reflejaba señales claras de querer huir. Era una de las mejores estudiantes de su clase, tenía el sueño de convertirse en enfermera y estaba comprometida con su trabajo de medio tiempo. En Internet circularon rumores de que sus padres no estaban de acuerdo con sus planes de futuro, pero no existen pruebas sólidas de ello. También se dijo que vivía bajo la presión de mantener sus calificaciones, aunque ninguna fuente oficial lo confirmó. Otro argumento en contra de esta hipótesis es que Asami desapareció sin llevarse pertenencias ni el dinero que había ahorrado con su empleo, todo quedó en su habitación. La mayoría de investigadores y personas que discuten el caso coinciden en que resulta difícil creer que decidiera marcharse voluntariamente, dejando atrás a su familia y amigos. Una de sus amigas de secundaria declaró en una entrevista que simplemente no lo veía posible. La policía, a lo largo de los años, recibió supuestas pistas que iban desde avistamientos de Asami en Tokio y Chiba, hasta personas que afirmaban haber visto su fantasma. Sin embargo, ninguna de estas informaciones condujo a resultados concretos. Los padres de Asami permanecieron durante años en su apartamento de Akuchai, esperando su regreso. En 2011, durante una entrevista televisiva, todavía vivían allí. Pero en imágenes recientes de Street View, el edificio aparece acordonado con cinta amarilla y ventanas tapiadas, dando la impresión de estar abandonado. El silencio de la familia en entrevistas también alimenta el misterio. No solo sus padres la esperaron, sino también su escuela. En marzo de 2021, el periódico local Muroran Minpo informó que el estatus académico de Asami seguía registrado como ausencia temporal, lo que significaba que, al menos en teoría, podía regresar a clases en cualquier momento. En octubre de 2021, un poco más de 20 años después de la desaparición, la policía publicó un cartel actualizado elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Policiales de Chiba. En él se mostraba una reconstrucción de cómo se vería Asami después de 2 décadas, junto a su última fotografía conocida. El cartel añadía detalles que no se habían divulgado antes, un pequeño lunar bajo el ojo derecho, su grupo sanguíneo y la talla de su pie, 23,5 centímetros. Pese a todo, la difusión del cartel no aportó nuevas pistas relevantes. Desde el inicio, la investigación movilizó a unos 2.000 agentes, número que con los años ascendió a más de 45.000 efectivos. Incluso en 2023, la policía continúa repartiendo folletos cada 6 de marzo en el centro comercial donde Asami fue vista por última vez junto a sus 2 compañeras de clase. En palabras del detective de Muroran, Hirohiko Matsukawa, queremos que nos den cualquier información que puedan tener, incluso lo más mínimo que hayan visto.
Críticas y reflexiones sobre la investigación. Lamentablemente, la cantidad de nueva información fue disminuyendo con el paso de los años. De 48 aportaciones en 2021 se redujo a tan solo 9 de enero de 2022, lo que hace cada vez menos probable que surjan nuevos datos relevantes. En Internet, algunos han criticado las decisiones de la policía durante la investigación, señalando que otros enfoques podrían haber evitado que la desaparición de Asami quedara sin resolver durante más de 2 décadas. Aunque buena parte de estas críticas se basan en rumores, los principales puntos cuestionados son los siguientes: retraso en la investigación pública. La desaparición no se hizo pública hasta el 17 de marzo, 11 días después de ocurrida. Se cree que, de haberse difundido antes, los vecinos podrían haber recordado detalles clave. Difusión tardía de imágenes. Las grabaciones del centro comercial Sati no se hicieron públicas hasta 5 años después, y las de la tienda en Akuchai nunca fueron reveladas. Algunos especulan que la policía sospechaba de un hurto menor por parte de Asami, aunque no hay evidencia que lo confirme y resulta poco compatible con su carácter. Unidades vacías sin revisar. Según comentarios en línea, los agentes no habrían inspeccionado los departamentos 201 y 302 del edificio Founder, un lugar potencialmente clave si el dueño de la panadería estuvo involucrado. Ausencia de perros rastreadores. A diferencia de otros casos de desapariciones, no se utilizaron perros policiales alrededor de la panadería. Si Asami hubiera estado en el edificio, estos animales podrían haber detectado su rastro. Enfoque excesivo en un solo sospechoso. Muchos creen que los investigadores concentraron sus esfuerzos en intentar demostrar la culpabilidad del dueño de la panadería, descuidando otras posibles hipótesis. Difusión limitada de volantes. Aunque se informó que se distribuyeron 900 folletos pidiendo información, el Hokkaido Shimbun descubrió que solo se entregaron alrededor de 400, dejando gran parte de la población de Muroran sin enterarse. Además de la policía, un grupo llamado la Sociedad para Encontrar a Asami Chida fue creado por familiares y personas interesadas en esclarecer el caso. El colectivo mantiene un sitio web con un resumen detallado y ha publicado mensajes conmemorativos. Uno de ellos, en 2021, decía: hoy se cumplen 20 años desde que Asami desapareció. No puedo imaginar la tristeza y la preocupación que su familia y amigos han cargado desde aquel día. Esta organización, sin importar el resultado, continuará reuniendo información con la esperanza de que algún día logremos respuestas. A pesar de todos estos esfuerzos, el paradero de Asami Chida sigue siendo un misterio. La falta de pruebas sólidas en el lugar donde fue vista por última vez y la dependencia de testimonios de fiabilidad variable han limitado el progreso de la investigación durante más de 20 años. ¿Fue secuestrada por alguien con intenciones maliciosas? ¿Decidió marcharse de Muroran por voluntad propia? ¿Quién estuvo involucrado y por qué? Los investigadores insisten en que el caso sigue abierto. Definitivamente encontraremos a Asami con vida. Continuamos la investigación con la promesa de que el culpable será arrestado. En Muroran, la ciudad no olvida. Un cartel con su información sigue colocado en la parada de autobús cerca del centro comercial, el mismo lugar donde 2 compañeras la vieron por última vez aquella fría tarde del martes 6 de marzo de 2001. Mientras sus amigas siguieron con sus vidas, graduándose y avanzando, la figura de Asami permanece congelada en el tiempo, símbolo de un misterio aún sin resolver.